Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer para mí saludarles a la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, listos para compartirles otra maravillosa serie de videotutoriales que hemos titulado El Ministerio de los Ángeles. Y en esta ocasión, el tema que hemos de estudiar lleva como título La existencia de los ángeles en tan solamente 10 pasos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es una razón de mucho peso para que nosotros creamos en la existencia de los seres angelicales. Y la base bíblica está en Mateo 26, versículo 53, que dice así: ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: ¿Puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Es decir, que nosotros podemos creer en la existencia de los seres angelicales simple y sencillamente porque nuestro Señor Jesucristo, hablando de su experiencia personal aquí en la tierra, nos deja claro en su palabra que los seres angelicales sí existen y que si nosotros oramos con fe, ellos pueden intervenir en nuestras vidas según la voluntad de Dios. Por eso el texto bíblico nos dice claramente: puedo ahora orar a mi Padre y Él, mi Padre Celestial, me daría más de 12 legiones de ángeles de acuerdo a su voluntad. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: porque Jesús cree en la existencia de ellos. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver cuál es una gran diferencia entre los seres angelicales y el Señor Jesucristo en su condición divina. Y la base bíblica está en Colosenses 1, versículo 16, que dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: todas las cosas que hay en los cielos, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Una gran diferencia entre los seres angelicales y el Señor Jesucristo en su condición divina es que todos los seres angelicales son seres creados, sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestades. Todas esas diferentes categorías o jerarquías angelicales simplemente son seres creados, mientras que nuestro Señor Jesucristo, en su condición divina, es el gran creador, porque el texto nos dice claramente que todo, incluyendo a los seres angelicales, todo fue creado por medio de Él. Así que nosotros podemos concluir
que la respuesta a la pregunta es la siguiente, que todos ellos son seres creados por Cristo. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver y en qué sentido es que los seres angelicales se parecen a nosotros los seres humanos. Y la base bíblica está en Ezequiel 28, versículo 15, que dice así: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: perfecto eras desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Eso significa que todos los seres angelicales, al igual que nosotros los seres humanos, fuimos creados con la capacidad de ejercer nuestra facultad de elección. Fuimos creados con el privilegio del libre albedrío. Y en el caso particular de Lucifer, el texto bíblico nos dice claramente: perfecto eras desde el día que fuiste creado, pero él, Lucifer, utilizó su libre albedrío, su facultad de elección, para decidir rebelarse en contra de su creador. Y por eso el texto dice en la parte final: hasta que se halló en ti maldad. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: ellos también fueron creados con libre albedrío. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver cuál es un detalle muy importante sobre los ángeles que nosotros no debemos de ignorar. Y la base bíblica está en Salmos 8, versículo 5, que dice así: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: le has hecho poco menor que los ángeles. El detalle que nosotros no debemos de ignorar con respecto a los seres angelicales es el hecho de que ellos, o sea, los ángeles, son seres superiores a nosotros, y eso lo podemos deducir fácilmente porque el texto bíblico nos enseña que nosotros fuimos creados un poco menor que ellos. Así que si nosotros somos inferiores a ellos, es evidente que ellos tienen que ser seres superiores a nosotros. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Muy bien. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: que ellos son seres superiores a nosotros. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver hasta dónde pueden llegar los seres angelicales en el contexto de su fortaleza cuando ellos están conectados a Jehová. Y la base bíblica está en Salmos 103, versículo 20, que dice así: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Vamos a enfocarnos
en la parte del texto que dice así: Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Es muy importante entender que cuando los ángeles utilizan su libre albedrío para amar a Jehová y para demostrarle su amor por medio de una vida de perfecta obediencia, ellos pueden llegar a niveles de fortaleza inimaginables para nosotros los seres humanos. Ellos pueden pasar de ser ángeles poderosos en fortaleza, así como lo dice el texto bíblico, a ángeles todopoderosos en fortaleza por su conexión directa con Jehová, Dios Todopoderoso. Así que bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles poderosos y que pueden llegar a ser hasta todopoderosos en fortaleza. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: hasta el nivel de ser ángeles todopoderosos. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver qué es lo que nosotros podemos aprender con respecto a la ubicación de los ángeles de Dios. Y la base bíblica está en Marcos 13, versículo 32, que dice así: Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: ni aun los ángeles que están en el cielo. Lo que nosotros podemos aprender con respecto a la ubicación física y la ubicación geográfica de los seres angelicales es que ellos son ciudadanos del reino de los cielos y como tal, ellos viven en la misma presencia de Dios. Por eso el texto bíblico nos dice claramente: ni aun los ángeles que están en el cielo, que es una referencia al tercer cielo, donde está el paraíso de nuestro Dios. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: ellos viven en la presencia de Dios en el reino de los cielos. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver por qué razón es tan importante entender cada vez mejor el maravilloso ministerio de los santos ángeles. Y la base bíblica está en Génesis 28, versículo 12, que dice así: Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: He aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. La razón por la cual es sumamente importante entender cada vez mejor el maravilloso ministerio de los santos ángeles es porque ellos son los encargados de llevar nuestras oraciones y los reportes de nuestras vidas al cielo
y también se encargan de traer todas las bendiciones, maldiciones y las respuestas de parte de Dios a la tierra. Por eso es que el texto bíblico nos enseña: he aquí una escalera y ángeles de Dios que subían al cielo y ángeles de Dios que descendían a la tierra por medio de la escalera. Así que, teniendo eso en mente, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: ellos son la conexión entre el cielo y la tierra. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver por qué razón es que Dios puede asignarle sin ningún problema un ángel personal a cada ser humano en este mundo. Y la base bíblica está en Hebreos 12, versículo 22, que dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: sino que os habéis acercado a la Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. En otras palabras, Dios puede asignarle un ángel personal a cada ser humano en este mundo, porque el texto bíblico nos dice en la parte final que en la Jerusalén celestial hay muchos millares de ángeles. De hecho, la Biblia enseña que son tantos los millares y los millones de ángeles que Dios ha creado, que simplemente son innumerables. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: porque en el cielo hay muchos millares de ellos. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver en qué sentido es que todas nuestras decisiones tienen una repercusión directa en la vida de los seres angelicales. Y la base bíblica está en Lucas 15, versículo 10, que dice así: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando nosotros lleguemos a entender que nuestras decisiones repercuten de forma directa en la vida de los seres angelicales y que ellos sufren o gozan dependiendo de la manera como nosotros utilizamos nuestra facultad de elección, entonces versículos bíblicos como estos que nos dicen que los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente, cobrarán nuevo sentido y cobrarán otro significado para nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: ellos se gozan y lloran por nuestras decisiones. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver
¿Cuál es la única razón de existir de todos los ángeles celestiales que fueron creados con libertad de elección? Y la base bíblica está en Salmos 103, versículo 20, que dice así: Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Es decir, que la única razón de existir de todos los ángeles celestiales que fueron creados con libertad de elección es ejecutar la palabra, ejecutar las órdenes y cumplir con la voluntad de Jehová con eficiencia, con excelencia y con perfecta obediencia. Por eso el texto bíblico nos dice claramente: Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestades, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: ellos viven para ejecutar la voluntad de nuestro Dios. Con eso dicho, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que nosotros podemos creer en la existencia de los seres angelicales simple y sencillamente porque Jesús cree en la existencia de ellos. Vimos también que todos los seres angelicales son seres creados, mientras que nuestro Señor Jesucristo, en su condición divina, es el gran creador. Por otro lado, nosotros estudiamos que tanto los seres angelicales como nosotros los seres humanos, todos fuimos creados con libre albedrío, con la facultad de la libertad de elección. Inclusive, nosotros analizamos que los seres humanos fuimos creados un poco menor a los ángeles y por consiguiente, ellos, los seres angelicales, son seres superiores. De hecho, nosotros concluimos que cuando los ángeles están en conexión directa con Jehová, por su amor y por su obediencia, pueden llegar a ser ángeles todopoderosos en fortaleza. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que estos seres angelicales viven física y geográficamente en el reino de los cielos, en el tercer cielo, llamado el paraíso. Vimos también que es muy importante entender cada vez mejor el ministerio de los santos ángeles, porque ellos son la conexión directa entre el cielo y la tierra. Además de eso, nosotros analizamos que Jehová puede asignarle un ángel personal a cada ser humano en este mundo, porque en el cielo hay muchos millares de seres angelicales. Por otro lado, nosotros estudiamos
que cada una de las decisiones que tomamos en este mundo repercuten de forma directa en la vida de los seres angelicales, porque ellos se gozan y ellos lloran dependiendo de nuestras decisiones. Y lo último que nosotros estudiamos fue que la única razón de existir de estos seres angelicales es vivir para ejecutar la voluntad de Jehová, que es nuestro Dios, con eficiencia, con excelencia y con perfecta obediencia. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Muy bien. Así que, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que se mantenga en sintonía con nosotros para que podamos aprovechar juntos el siguiente tema de esta serie, que es el número 2 en el orden, que lleva como título Los ángeles que nos ministran. Así que Dios les siga bendiciendo. La paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.